tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos una vez más aquí en Estado Inconveniente. En esto que ya se ha hecho costumbre entrevistar a personalidades del mundo de la política, también gente de periodistas, ¿no? Gente del ámbito social. Pero ahora estamos con la maestra Rosario Robles Berlanga, lo cual le agradezco mucho, secretaria. No, al contrario, que nos hayas abierto las puertas de tu oficina. Aquí estamos con mucho gusto, con puertas abiertas, porque es la filosofía de esta secretaría. Así como debe de ser. Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Oye, a ver, estoy leyendo aquí todo esto, Rosario, que estuve durante una semana leyendo un poco bueno, las cosas que conozco y unas cosas muy interesantes de todo. Eres economista, maestra de Desarrollo Rural. Además, desempeñas los cargos de jefa de gobierno, la única mujer que ha sido jefa de gobierno. Así es. Fundadora, se puede decir, fundadora del PRD en el 89, ¿no? Y en el 2002 a 2003 fuiste la que presidió todo este rollo, ¿no? Pero a ver, dime, y aparte una cosa importante, pertenece a los 300 líderes mexicanos, lo cual es importante. Tú fuiste secretaria de gobierno por Cuauhtémoc Cárdenas. Pero a ver, me gustaría que me dijeras, para empezar, maestra, ¿qué hace la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano? Esto, ¿qué es lo que básicamente hace? Es todo, es el territorio. Esta secretaría la crea el presidente Enrique Peña Nieto, no existía, bajo un concepto muy claro, que 8 de cada 10 mexicanos ya vivimos en las ciudades, que nuestro país es eminentemente urbano y que se requería retomar las políticas nacionales de desarrollo urbano, porque nuestras ciudades han crecido de manera desordenada, de manera desigual. Hemos creado ciudades para automóvil, no hemos puesto en el centro a las personas, no hemos visto a las ciudades como patrimonio público, como bien público, es decir, como propiedad de quienes las habitamos. Los intereses privados son los que han predominado en el modo de crecer de la ciudad. Es lamentable. Muy lamentable, porque no hay o no había políticas nacionales. Y por otro lado, una integración del territorio, un ordenamiento territorial, considerando el territorio urbano que hay todavía rural que hay todavía en el país y nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque el 52% de la sociedad, de la propiedad en el país es propiedad social, es de ejidatarios y es comuneros, pero solo un porcentaje pequeño de esa propiedad se produce alimentos o ganado. Una parte muy importante tiene que ver con recursos energéticos que están en el subsuelo, y otra parte son situaciones que han venido durante años cargándose de irregularidades, de reparto agrario triple, y tenemos hoy vistas de aeropuertos sobre zonas ejidales, tenemos ciudades sobre zonas ejidales, tenemos crecimiento sobre los ejidos sin que todo ese proceso se haya regularizado. Ahora, pero dígame una cosa, secretaria, ok, lo entiendo perfecto, igual se me hace muy buena idea también la secretaría, pero ¿qué se está haciendo? Es decir, ya se empezó a hacer, porque es un trabajo a largo plazo. A largo plazo. Porque como bien lo menciona, es una ciudad donde básicamente nos fijamos en el negocio, en aeropuertos, y no nos fijamos mucho, como tú dices, en las familias, todo este rollo. ¿Por dónde empezar a hacer todo este rollo? Bueno, aquí hay dos temas que hay que poner sobre la mesa. Primero, que la facultad sobre el uso del suelo, que es una facultad extraordinariamente importante, porque el suelo vale mucho y además se especula mucho con el suelo. Entonces, esta facultad está en manos del municipio, no está en manos de la federación. La federación no decide dónde se va a construir, dónde no se debe construir, cómo se debe de construir. Eso lo deciden los presidentes municipales. Y en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, no lo decide, no es un rollo federal, sino más bien es el jefe de gobierno. El jefe de gobierno y las delegaciones que pronto, de acuerdo CEDUB y todo esto, ¿no?, a la Constitución, serán alcaldías. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Y fue el primer paso. ¿Cómo conciliamos la lógica municipal? Porque no podemos ir en contra, porque es el artículo 115 de nuestra Constitución, con una visión nacional y una planeación de largo plazo. Cómo la federación, cómo el gobierno de la República impone reglas que permitan que el municipio no pueda hacer lo que quiera. Entonces,
Primero, se estableció una nueva política de vivienda cuando llegó el presidente Peña para decir, hay perímetros de contención urbana, fuera de estos perímetros no se puede construir. Si tú construyes ahí, yo no te voy a dar subsidio de la República. ¿Por qué pasaba antes? Construían en terrenos, estaba aquí la ciudad y en los más alejados, donde no había servicios, donde no había escuelas, donde no había centros de salud, casas de una recámara, que a la larga la gente iba abandonando, porque es totalmente ilógico que la gente viva 2-3 horas de donde trabaja. Y además si son mujeres que tienen que dejar todos los días a sus hijos solos, salen de la escuela a las 12 del día y ella llegaba hasta en la noche nada más por el traslado entre el trabajo y la casa. Entonces se abandonaron, hay muchas de estas casas abandonadas. Por el distanciamiento entre familias. Porque también. ¿qué pasó? El que decidió dónde se podía construir y les dieron esos permisos eran los desarrolladores. ¿Dónde? Donde el terreno era barato, donde no había servicios. Entonces llega el presidente Peña y dice, eso se acabó. Tienes que construir en estos perímetros de contención para que la ciudad no siga creciendo desordenadamente. Tienes que equipar tus desarrollos, tiene que haber escuela, tiene que haber centro de salud, tiene que haber espacios verdes y las viviendas deben de tener por lo menos 2 recámaras. Entonces este fue un primer paso muy importante. Ya se dio, okay. Un segundo paso que instrumentamos. Había una ley vigente desde hace 40 años, México era otro. Es que eso también ya debe cambiar, ¿no? Ya cambió. Ya logramos y ya tenemos una nueva ley de asentamientos humanos que da un marco jurídico que le permite a la federación incidir de alguna manera, aunque la facultad sigue siendo del municipio, pero por lo menos ya podemos decir, ¿dónde no puedes construir? Porque ahí estás construyendo un riesgo, porque el día de mañana se te va a caer. Segundo, ¿cómo debes de construir? Construye hacia arriba. Construye vertical, construye de tal manera que aproveches todos los terrenos intraurbanos que tenemos las ciudades, que están baldíos y que son espacios de peligro, porque ahí se refugia la delincuencia. Construye edificios, pero no solo los grandes corporativos, construye edificios para que pueda vivir el trabajador o la trabajadora, que en lugar de irse a vivir a Tecámac o a Zumpango, se quede a vivir en la Ciudad de México, porque es donde está la escuela de sus hijos, porque es donde nació, porque ahí están sus padres, porque aquí viven sus hermanos. Si los expulsamos de la ciudad, pero no solo es la Ciudad de México, son todas las grandes ciudades. Tercero, ya no podemos ver solo las partes. Tenemos 59 zonas metropolitanas. Yo no puedo tomar una decisión en la Ciudad de México y los municipios del Estado de México, cada uno dice decisiones diferentes, y los de Hidalgo, no, somos una sola metrópoli, tenemos que subirnos un escalón y ver todo el bosque, y las decisiones tienen que ser metropolitanas, en materia de basura, en materia de vivienda, en materia de transporte, en materia de agua, en materia de seguridad. Tenemos que empezar a pensar la metrópoli. Ahora, también es increíble, yo por ejemplo veo, en México ya somos tantos, ya no acabemos el tráfico, es increíble que haya secretarías que no tienen nada que hacer aquí. Por ejemplo, Secretaría de Pesca. ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Pesca? Bueno, es un área dentro de una secretaría. Bueno, y muchas pero hay muchas secretarías que no tienen descentralizadas. nada, exactamente. Pero el problema de esta ciudad es que construimos para el automóvil. El problema de esta ciudad, y lo puedo decir yo porque la goberné, Cuauhtémoc Cárdenas y una servidora, nos negamos a que hubiera segundos pisos. Y, ¿tú estás en contra del segundo piso? Y nuestras apuestas fueron el metro. ¿Por qué? Porque el segundo piso es para el automóvil, y otra vez lo que estamos incentivando es el uso del automóvil, cuando lo que tenemos que hacer es de hacer un incentivo al revés. Deja el auto en tu casa, pero para que la gente deje su auto en su casa, tú le tienes que tener un transporte público eficiente. O también puedes hacer el rollo de las bicicletas, que yo soy a favor de las bicicletas además, o de las motos, pero también una cosa, tú ves en la carpeta asfáltica, o como le llamen, de la Ciudad de México, es lamentable. Hay hoyos tras coladeras. Yo me quedo 2 veces en motocicleta, una coladeras abiertas, pasan los camiones, se les cae la grava, la dejan ahí pegada. También es son tareas de mantenimiento que tienen los gobiernos locales,
que tienen que hacer de estas vías, pero yo pienso que la Ciudad de México, como otras, como Guadalajara, otras, han invertido en estas ciclovías que han sido muy exitosas y que permiten, y yo veo mucha gente en la bicicleta y eso me da mucho gusto. Acabo de ver recientemente que aquí se hizo un concurso para premiar el que ampliemos la banqueta, que reduzcamos. Hay ciudades del mundo, por ejemplo Moscú, su centro, hizo una reducción de carriles y amplió las banquetas para que no te las puedes caminando, camine, para que caminemos. Claro, llega un metro en la esquina. Entonces todo se tiene que combinar. Y combinar también de que no te van a saltar en la esquina, ¿no? Porque vas caminando. También. Entonces todo es un concepto de ciudad segura, de ciudad compacta, de ciudad incluyente. A ver, yo siempre les digo, las banquetas. Yo me rompí el tobillo hace poco y anduve en silla de ruedas. Y fue por la... Y dije, y luego en muletas, y dije, ¿cómo le hace la gente? ¿Cómo le hace? La banqueta es de este tamaño, no cabe la silla de ruedas, está en el hoyo, se cae uno en el hoyo. La señora con la carriola se tiene que bajar de la banqueta al arroyo vehicular y andar con tu carriola en medio de los autos, porque no piensan que las mujeres tenemos hijos que de repente andamos con carriola. Pero ya no me voy más lejos, nuestros tacones. Entonces todo eso no se piensa en las personas. Entonces lo que tenemos que pensar ahora, cuando pensamos en la ciudad, y es lo que se discutió en Quito, en Ecuador, en octubre del año pasado, que hubo la reunión Hábitat 3, que se hace cada 3 años para discutir la agenda de las ciudades, se discutió una nueva agenda urbana. Y el punto, a mí me encantaron 2 temas que ahí se plantearon muy importantes. El primero, que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera. Nuestras ciudades hoy son excluyentes. Nuestras ciudades son hoy profundamente desiguales. Tenemos los grandes centros corporativos y tenemos Cartolandia al lado. Sí, entonces, la más grande, claro. Todo eso genera encono, resentimiento social, ruptura del tejido social. Ahí el tema de que nadie se quede fuera es bien importante, la inclusión económica, social, por género, que los chavos porque traen un arete no sean criminalizados y se les vea potencialmente como un delincuente, que las mujeres podamos salir en la noche a la calle y no tengamos miedo, y no tengamos miedo de que nuestros hijos estén en la calle, que las personas con discapacidad tengan accesibilidad. Esta es una parte muy importante. Y la otra parte es el tema de ciudades compactas, que realmente podamos vivir cerca de donde trabajamos y hacer nuestra vida en alrededor de un círculo razonable, pequeño, claro. ¿No? Porque ahora trabajamos en Tlalnepantla y vivimos en Coyoacán. Entonces, todo eso tiene que ir cambiando y como tú dices, es a largo plazo. Oye, secretaria, dime una cosa. ¿Tú crees que la secretaría que presides deba ser independiente y no? ¿Por qué no puede ser parte de Cedesol, que también fuiste secretaria de Cedesol? Porque, y más en momentos de austeridad como los que hay. Porque Cedesol tiene los programas sociales que van a la gente más pobre de este país. Y esta secretaría es la secretaría del siglo XXI. Es la secretaría que tiene que ver con que ya vivimos en las ciudades, con que tiene que haber un desarrollo urbano, con que tiene que haber un desarrollo metropolitano, porque el 60% vivimos en 59 zonas metropolitanas y ahí se produce el 80% del Producto Interno Bruto. Entonces no es un apéndice. El siglo XX fue el siglo de la reforma agraria. El siglo XXI tiene que ser el siglo de la reforma urbana de este país y para eso se requiere una secretaría que defina estos lineamientos, que plantee las políticas de vivienda. Hay un gran acierto en esto. Somos cabeza de sector de todos los organismos nacionales de vivienda. ¿Y qué ha significado? Que un sector de vivienda tan importante para la economía del país, que el presidente Peña tomó tronado a tasas de crecimiento de más del 6%, o sea, en lugar de crecer, bajaba, con 3 de sus principales empresas tronadas, fuera de la bolsa, sin producir, disminuyendo empleos. Hoy
es uno de los sectores más importantes de la economía. Hoy le aporta el 14% al Producto Interno Bruto. Hoy genera 3 millones de empleos y es una industria mexicana, de mexicanos. ¿Por qué? Por todas estas políticas que permitieron centralizar. No que cada quien hiciera Foviste haces lo que quieres, y Fonavit haces lo que quieres, Fonapo haces lo que quieres, Conavi no. Ahora todos están bajo una rectoría que es la de la Secretaría. ¿Te gusta más que Cedesol? Me gustan mucho las dos, porque Cedesol y esta también tiene una profunda vocación social. Aquí hemos hecho acciones sociales muy importantes, hemos hecho más de 300,000 cuartos rosas para familias en condición de pobreza que viven 6, 7, 8 en hacinamiento, que no es más que en amontonamiento, y hemos hecho el cuarto adicional, que el presidente le llamó el cuarto rosa, porque es para las niñas, para ser protegidas, porque nos ha crecido el embarazo adolescente y porque el hacinamiento está demostrado que es un factor de violencia y de abuso hacia niñas y hacia jovencitas. Entonces, la vivienda es un derecho social consagrado en nuestra Constitución. Claro. Entonces hay una profunda vocación social, pero yo también goberné esta gran ciudad. Es decir, yo tengo esta visión de ciudad, yo tengo mucha idea de hacia dónde debemos de ir, qué es lo que tenemos que priorizar, cómo debemos de pensar la movilidad, no para el automóvil, sino para el transporte público, cómo debemos pensar que la ciudad cada uno lo vivimos de manera diferente. Las mujeres no nos vamos de la escuela al trabajo, de la casa al trabajo, sino vamos de la casa a la escuela, dejar a los hijos, de la escuela al trabajo, del trabajo al súper, recogemos a los hijos, vamos a la natación y luego nos vamos a la casa a hacer la tarea con los hijos. No, nuestra movilidad no es lineal, como si es la de los hombres. Entonces todo eso a mí me apasiona, todo eso a mí me encanta. Oye, a ver, dime una cosa, me gustaría preguntarte esto, ¿por qué crees tú que el presidente Peña te ha puesto en dos de las secretarías de más impacto electoral? Pues bueno, no sé por qué, yo creo que me ha puesto por mi perfil, por mi condición, que fui presidenta de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, siempre he sido una luchadora social, soy una política, y luego, he gobernado esta ciudad. Él necesitaba darle mucha fuerza a esta secretaría que creó, darle su importancia. Esta secretaría también ve todo el tema agrario. Yo tengo una especialidad, una maestría en temas agrarios, o sea, el perfil da para las dos. Por algo, ¿no? Por algo. No, pero además aquí no hacemos cosas electorales, aquí trabajamos para la gente. No quedan cosas electorales, pero sí son, en teoría son como los focos, ¿no? Donde anuncia de alguna manera que puede ser como impacto electoral. Estamos de acuerdo, Cedesol siempre se dice. Pues ¿Te acuerdas cuando estaba aquí? Estaba con el licenciado Colosio, estuvo en Cedesol, varios secretarios que han estado. Pero ahora tenemos leyes muy estrictas, han cambiado los tiempos. Han cambiado los. Y yo creo que además tenemos un país diferente. Y eso es lo que a mí me gusta mucho, porque he sido siempre una persona que ha luchado por la democracia en nuestro país, porque los votos se cuenten, porque se cuenten bien. Eso a los chavos ahora les parece, esta señora de que está hablando, ¿no? Pues tuvimos que dar una lucha para que los votos se contaran. Claro. Y ahora la gente sabe el valor de su voto. Ahora la gente sabe que le puedes dar lo que sea. A la hora que esté en la urna, vota por quien verdaderamente cree y por quien verdaderamente quiere. Y eso es algo que nos hace mucho más grandes como país, porque hemos aprendido como ciudadanos a que el poder lo tenemos nosotros. Oye, Rosario, dime algo. Te hemos visto también muy activa en el Estado de México. Ajá. ¿Por qué? Bueno, ayer estuve en Yucatán. No, sí, pero. Mañana me voy a Tabasco. Pero algo Estado de México. No sé, a lo mejor ya vi las elecciones del Estado de México. Todos tenemos la instrucción de apoyar al candidato. No, al candidato no lo podemos apoyar nosotros bajo ninguna circunstancia. No, a lo mejor de alguna manera, o estar presentes, no sé, o qué sea. Tenemos la instrucción de ir a todos los estados, de ir al territorio, de estar en el territorio, de hacer cercanía con la gente, de llevar el mensaje del presidente de la República. Y el Estado de México es un estado, pues, el más grande del país, y entonces pues estamos más tiempo en el Estado de México, como estamos mucho tiempo en otros estados que son muy relevantes y son muy grandes.
Pero yo te puedo decir que en la semana yo voy a 4 estados, no solo al Estado de México. Ayer, y además lo que más me gusta, y te pongo el ejemplo de la gira que hice en Mérida, en Yucatán, yo no fui a Mérida, yo no fui al Paseo Montejo a echarme ahí unos ricos helados, ni a dar una conferencia de prensa. Yo me fui a 2 municipios, a sus comunidades, ni siquiera a sus cabeceras municipales, a constatar que lo que estamos haciendo es verdad. A ver las viviendas para los jóvenes, a ver las viviendas para las madres jefas de familia, a ver los cuartos rosas, a ver las calles y los drenajes que hemos metido con el programa Hábitat. Bueno, y me decían, nunca una secretaria de Estado o secretario de Estado ha venido a estas comunidades. No, pues qué bueno, porque hay que estarse, como tú dices, viendo si se está haciendo lo que se está planeando y estar presente, no nada más. Y llevar el mensaje del presidente, porque hoy la comunicación es radicalmente diferente. Hoy nos comunicamos básicamente con las redes, las redes sociales, que además es un segmento. Este segmento al que yo voy no tienen ni Facebook ni Twitter. Ellos no pueden decir apoyamos al presidente Peña porque nos hizo nuestro cuarto, nuestra vivienda, porque no tienen acceso a una red. Claro. Los que tienen la red social pues son otros, pero al menos ahí puedes explicar. Yo ayer les explicaba, por ejemplo, lo de la gasolina. Les decía, bueno, ustedes han visto que el presidente tuvo que tomar una decisión muy difícil. El presidente no hubiera querido que aumentara el precio de la gasolina. ¿Quién quiere que aumente el precio de la gasolina? Y mucho menos en un año como este, que es un año electoral. Él tuvo que tomar una decisión responsable. ¿Por qué? Porque lo que tiene que preservar son estos programas, y es lo que hacemos las mujeres. Cuando tenemos menos dinero en el monedero, pues sacrificamos lo suntuario. ¿Y qué preservamos? Pues la salud, la educación, la alimentación de nuestros hijos. Sí, sin lujos y nada, es apretarte, ¿no? Entonces, y mira, y yo les pongo un ejemplo y la gente dice, ah, caray, yo les pongo, a ver, si en lugar de andar subsidiando los camiones de las grandes empresas, repartidoras de pan, repartidoras de teléfonos celulares, repartidoras que son los grandes empresariados y los grandes dueños del dinero de este país, con la gasolina. Si en lugar de eso, ese recurso, cuando lo tuvimos, porque ahorita no lo tenemos, cuando lo tuvimos un año nada más, 2008, durante el gobierno del presidente Calderón, 2008, 290,000 millones de pesos de subsidio a gasolina, a los que tenemos el auto. Si yo hubiera... Desde allá yo creo que hubieran ido... Claro. Eso me lo dijo, fíjate, Martí Batres, en una entrevista que ya ves que luego Martí es fuerte, sí. Dije, le va a tirar duro al presidente, y dijo, la culpa no es toda del presidente Peña, eso viene desde Calderón. No, bueno, pero además déjame decirte una cosa, yo hubiera dicho que cada quien pague lo que vale la gasolina, y ese dinero, ¿sabes cuántas casas hubiéramos regalado a los más pobres de este país? 2,5 millones de casas. Nada más. Entonces, tú como gobernante, ¿cuáles deben ser tus disyuntivas? ¿Apoyo al que tiene el automóvil, que como quiera ahí va? ¿O apoyo al que no tiene ni dónde vivir? Yo hubiera tomado la decisión. Tengo 290,000 millones de pesos en la buchaca. Yo apoyo y regalo a los más pobres de este país una vivienda. Un techo, claro. Estaríamos en otras circunstancias, y parte del país de que estamos rotos es que la gente se siente abandonada. Yo visito casa por casa, a mí no me gusta tanto el meeting y eso, porque te llevan ahí a los mismos de siempre. Es convivir, platicar y escuchar. He ido ahorita a entregar escrituras casa por casa. Mira, la gente llora. Como además me abren la puerta casi puras mujeres, que son las que están en la casa, llora, te platican sus problemas, que se le acaba de morir el esposo, que no puede sacar la pensión, que el hijo lo tiene preso, que todo, la gente necesita hablar, la gente necesita abrigo, yo digo, ahorita es el tiempo de la madre, es el momento del abrazo, es el momento del cobijo, porque ante tanta incertidumbre que hay por el contexto internacional, nos sentimos de repente, ¿y ahora para dónde vamos? Entonces llega el gobierno, toca tu puerta, aquí vengo en nombre del presidente,
y un abrazo y no sabes, la gente feliz. Esas son las cosas, esa es la otra manera de comunicar que debemos tener, además de las redes. Pero pues yo en mis redes dicen, pues esta le paga el presidente Peña, que va a decir, ni modo que diga otras cosas. Claro que si tú dices algo bueno de todos nosotros, pues la gente sí te va a creer. De vez en cuando. ¿Te sientes de izquierda todavía? Claro, absolutamente. Toda mi vocación social y mi corazón, como el de todos, late de ese lado. ¿Y cómo ves al PRD que se está desmoronando a pedazos? Es decir, ¿qué opinas de la Barrales? Que cada vez veo el camión del PRD así y todo el mundo se va aventando. Bueno, Alejandra es una gente a la que yo respeto mucho, no, conozco desde hace años, de que y me parece una pena que un partido fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, en un momento muy importante para el país, donde pudo haber derramamiento de sangre, porque todo esto pues ya es parte de la historia, y los chavos que hoy tienen 18 años o menos, pues ni saben, ¿verdad?, que todo esto pasó, y que el ingeniero Cárdenas tuvo los pantalones de decir, no vamos a ir a una confrontación, vamos a crear un partido político que sea el canal pacífico para que el descontento social se exprese a través de las instituciones y a través de la vía pacífica. Y me apena mucho porque es un partido al que yo quiero, porque fui su fundadora, claro, fui su presidenta, y que creo que debe de jugar un papel muy importante en el país. Sí, tiene que haber una izquierda, que está pasando. Ahora, ¿cómo ves tú al presidente de México? ¿Cómo lo calificas? Es decir, me gustaría que me contestara esta pregunta como Rosario Robles, como la secretaria, y como Rosario, si quieres, López, madre de familia. ¿Cómo verías tú al gobierno? No me pongas López porque es un apellido que no quiero yo. Perdón, bueno, Van Rankin. Es decir, la madre ya de familia y la además oficina. matrimonio. Sí, o sea, después te voy a invitar a cenar, a echarnos unas cubitas. No, a ver, Rosario, dime la verdad. ¿Cómo ves tú al presidente del aspecto de... Digo, tú eres... Yo conozco al ser humano. Yo conozco al hombre con el que salgo muchas veces de gira, al contacto con la gente, que tiene un gran carisma, que la gente lo abraza, lo estima, lo deja empapado de todos los besos que le dan, de todos los abrazos que le dan, de todas las selfies que le dan. Siempre me burlo de él, le digo, presidente, le conozco 4 camisas en las giras que hacemos, la de cuadritos verdes, la de rayitas verdes, sí, la rojita y la moradita, no tiene más. Un hombre que trabaja, que te habla a la 1, 2 de la mañana. A ver, Rosario, esto y aquello, ¿qué estás haciendo sobre esto y qué tal? Una gente que está todo el tiempo, él ha tomado decisiones muy difíciles. Ningún presidente se había atrevido a no pensar en lo inmediato, sino pensar en nuestros hijos, en nuestras hijas, los que se van a ver beneficiados de todo esto que ha tomado, estas decisiones que ha tomado el presidente Peña, van a ser las generaciones que nos siguen. Y eso es muy difícil que un político lo haga. Eso solo lo hace un estadista. ¿Por qué? Porque los políticos siempre estamos pensando en las elecciones, en cómo nuestro partido vuelve a ganar la elección. Y entonces tomas las decisiones más fáciles y administras el poder y le caes bien a la gente. Y ahora que estamos en la época de la posverdad, como así se ha definido a partir del triunfo del Leave, que derrotaron al Brexit, al partir del triunfo de Trump, en donde ya no importa la verdad, sino la mentira emotiva, y donde no importan los hechos, sino el cómo se construyen narrativas que van generando una mentira, una percepción. ¿Por qué? Porque sí hay caldo de cultivo, sí hay una falta de credibilidad de las instituciones, no solo en México, en el mundo entero. Sí, en el mundo entero. La gente no nos cree, porque la clase media que venía en ascenso, yo soy hija de un padre y una madre que vinieron de Saltillo, Coahuila, a buscarse un futuro aquí en México. Los 6 hijos estudiamos, los 6 hijos tenemos una carrera, los 6 hijos tenemos una casa, los 6 hijos, nuestros hijos han estudiado. Había una movilidad social para la clase media. Hoy la clase media siente que no tiene esos privilegios, no le llamo privilegios, esas posibilidades que antes tenía. Está enojada. Es lo que te iba a decir, la gente está muy molesta y un porcentaje muy, muy alto. Está enojada. Con los políticos que dicen que es lo mismo siempre. Todavía. Está enojada. ¿Tú qué opinas? Y luego, los casos que se dan, evidentemente, de situaciones pues no transparentes, todo eso
pues genera un ambiente de enojo, pero lo peligroso es que creamos otro tipo de alternativas. Yo, por ejemplo, veo que por todos lados hay alguien que se dice antisistema y yo digo, ninguna persona que ha vivido 30 años del erario público, viviendo del erario público, se puede decir antisistema. Antisistema soy cuando nunca he recibido un centavo de gobierno. Sí, en todos lados hay partes. O sea, no me vengas y me digas que eres antisistema y que eres el único limpio de todo hay gente limpia y hay gente corrupta en todos lados. Así es. En un despacho de abogados, en la política, en todos lados. Y tenemos que luchar contra eso. Y yo el domingo en un acto de la Procuraduría Agraria le decía a los campesinos, pues uno está acá arriba y yo bajo mucho, yo voy a los pueblos, he ido a lugares donde no ha ido nadie. El otro día vi a un municipio allá en Colima, Minatitlán, además peligroso hasta para llegar. Y llegué y me dijeron, es que hace 40 años vino el presidente Echeverría y nunca nadie había venido más que los gobernadores. Un funcionario federal, cero. Bueno, tenemos que irle a decir a la gente que ellos son nuestros ojos, que ellos son nuestra voz. Si la gente no nos denuncia. El domingo que les decía, a ver, los trámites agrarios son gratuitos. En cuanto a la gestión, hay que pagar ciertos derechos, pero el trámite que nadie diga y venga, me tienes que dar una lana por hacerte el trámite, o un porcentaje. Denuncien, díganos, yo les pongo mis redes a mi servicio, háblenme, confíen en mí, para que podamos atacar todo eso. Tenemos que unirnos, y más ahora que tenemos esta adversidad que enfrentar como país. Y yo siempre digo con mucho orgullo, pues somos mexicanos, caramba, somos un país de historia, de tradiciones, de familias, de fuerza, de mujeres trabajando, porque México se escribe con M de mujer, de sus hombres, de sus jóvenes. Tenemos todos los recursos que podamos imaginar, somos un país grandioso, nadie nos puede vencer, nadie puede decir que somos gente deshonesta, que no trabajamos. Nosotros mismos luego empezamos a decirnos esto de nosotros. No, por unos cuantos no denostemos al pueblo de México y no permitamos que otros nos denigren, y sobre todo que no denigren a quienes hoy con mucho esfuerzo le aportan cada año miles de millones de dólares a la economía norteamericana. Bueno, 3 preguntas para terminar. A ver, la primera, ¿tú ves que hay una división en el gabinete del presidente Peña? Por ejemplo, entre un Osorio Chong y el secretario de Videgaray. No, porque pues, han sido equipo del presidente desde hace muchísimos años y todos tenemos muy claro de que ahorita lo que tenemos que sacar es esta chamba en un momento muy difícil. Muy difícil. Yo te puedo decir que dada esta circunstancia, el presidente que dijo, pues en lugar de andar aumentando más las cosas, nos recortamos y nos apretamos el cinturón, y la apretada ha sido que yo de repente no puedo ni respirar, y así estamos todos. Entonces somos un equipo y el presidente nos ha pedido ser un equipo. Nosotros estamos aquí temporalmente. Yo al presidente le agradezco enormemente. Yo sé que hoy en la noche me puede llamar y me puede decir goodbye, tú ya serviste. Es como decimos en Televisa, que tu maleta debe estar puesta en la entrada de absolutamente, ¿no? Y gracias por el tiempo que me dieron la oportunidad de servirle a mi país y de servirle al presidente Enrique Peña Nieto. Yo eso lo valoro enormemente. Y yo creo que cada uno de los que estamos ahí lo valoramos absolutamente y sabemos que el único que no se puede ir es el presidente Peña. Todos los demás somos prescindibles. Pues Luis Videgaray se fue y regresó. Y así estamos. Nadie sabemos qué podemos hacer. Yo por lo menos como pienso esto, con la filosofía de Alcohólicos Anónimos. Hoy la hice, mañana quién sabe. Hoy tengo que dar todo lo de mí, todo lo que yo puedo dar por cambiar la vida de una persona, de una familia. Con eso yo me puedo ir a dormir tranquilamente. 12, muy cortas. ¿Cómo visualizas al PRI en el 18? Bueno, mira, pues, no me toca a mí como secretaria de Estado opinar. Cada partido político pues tiene sus estrategias. Yo respeto a todos. Yo estoy obligada a servir sin importar partido político. Y te puedo decir
que tenemos convenios con gobernadores y alcaldes de todos los partidos. Hemos trabajado muy de la mano, hemos hecho, donde yo veo un gobernador que aunque sin ser del PRI está puesto para chambearle y entrarle, le entramos con todo, porque eso es lo que México necesita. México no necesita ya partido aquí, partido allá, ya no nos necesita partidos, nos necesita unidos. Entonces, una parte es la electoral ahí, pues que se digan y se hagan, pero la parte del trabajo diario lo tenemos que hacer unidos. Bueno, por último, ¿tú crees que estemos en un estado inconveniente? ¿Estamos en un estado inconveniente? Pues tú y yo ahorita no sé, a las 8 de la noche, que me dices que me vas a invitar, pero ahorita estamos muy convenientemente hablando. Secretaria, muchas gracias por Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo y de veras con mucho orgullo y mucha admiración. Gracias. Gracias.